De hoy se llama Sin renovación no hay propósito. Diga conmigo, no hay propósito sin renovación. Sacúdale al que está al lado, dele un golpe abajo, aproveche y se desquita de lo que le haya pasado esta semana y le dice, sin renovación no hay propósito. Dígale, sin renovación no hay propósito. Hágale. Sin renovación, yo sé que está pensando en la playa, pero no. Estamos renovados. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hablar entonces acerca de la renovación, el papel que juega tan fundamental, la renovación de la mente para entender el propósito de Dios. Así que vamos a Romanos 12. Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados, diga conmigo, transformados, por medio de la renovación, diga, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Y si usted está usando Biblia de papel, que lo animo a usar Biblia de papel, subraye la palabra buena voluntad. La buena, eso va subrayado porque tiene que ver con nuestro tema de hoy. Buena, énfasis. Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero decirle que la voluntad de Dios para nosotros, la voluntad de Dios para su vida es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. El propósito de Dios y el ser humano son dos cosas que no pueden vivir separadas. El propósito de Dios y el ser humano. El ser humano encuentra satisfacción en su vida cuando encuentra el propósito de Dios. Quiero hacerle unas preguntas para reflexionar con respecto al propósito de Dios en su vida. Y yo quiero que las van a salir, vamos a analícelas, piénselas. La primera pregunta que surge es sencilla: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Piense allí. Segunda, ¿qué me motiva a seguir adelante? Son preguntas que necesitas pensar. Cuando estuve en el psicólogo, pues yo estuve loco un tiempo, todavía estoy loco, pero cuando estuve en el psicólogo, él me habló de la introspección. La introspección, diga amigo, introspección. Eso a mí me fascinó cuando me habló la introspección, me fascinó y me dijo, Oscar, ¿tú cómo eres tan inteligente? Porque ella me dijo, nunca he tenido a un paciente como tú. Los hombres no hablan, pero tú sí hablas hasta por las orejas. Qué bueno, me fascina tú porque contigo no hay que luchar mucho. Mentiras, que yo era haciéndome el que sabía. Entonces, no, me interesó el tema, me interesaba. Entonces, me dio un círculo inmenso, un círculo, lo tengo en mi computadora, lo voy a traer, pero no vamos a hablar de eso. Esto me está saliendo naturalmente en medio de esta predicación. Me salí del tema, en otras palabras. Y el círculo contiene todas esas emociones que el ser humano, todas, donde necesitamos, y todas están relacionadas a algo del alma y de tu pasado y de tu trasfondo de la vida. Entonces mira todo eso, todo eso que hayas sentido, escríbelo, porque eso me va a decir a dónde has estado y por qué estuviste allí. Entonces es muy interesante. Algún día vamos a hablar de eso, ¿cierto, mamá? ¿Qué te motiva a seguir adelante? Estas preguntas son importantes, piense. ¿Qué estoy tratando de alcanzar? ¿Usted qué está tratando de alcanzar, hermano, hermana? ¿Qué quiere? Hoy mi esposa estaba hablando en las ofrendas, algo, no nos pusimos de acuerdo. Tú no sabías que iba a predicar eso, pero ella dijo algo muy similar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los motivos reales por los que estás haciendo lo que haces? ¿Por qué tú estás hoy aquí? ¿Sí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué me motiva en la vida? ¿Qué te motiva en la vida? Piensa por un instante, ¿qué te motiva en la vida?
¿Qué te motiva en la vida? Y por último, ¿conozco realmente la voluntad de Dios para mi vida? ¿Conozco realmente la voluntad de Dios para mi vida? Estas preguntas nos invitan a emprender un viaje espiritual profundo. No basta con alcanzar metas humanas. Necesitamos alinear nuestra vida con el propósito de Dios. Y el apóstol Pablo en Romanos 12 nos ofrece un llamado a la renovación espiritual para alejarnos de lo superficial, para huir de lo superficial y acercarnos a lo eterno mediante la transformación de nuestra mente. Primera de Corintios 12:31 lo dice de una manera diferente. Dice, nos lo habla, no lo dije, no está allí en las láminas, pero Primera de Corintios 12:31 nos habla de un camino más excelente. Mire, use el Espíritu Santo. Es más, no hemos orado. Diga por mí, por favor, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, revélame tu palabra en este día. Eres bienvenido, Espíritu Santo. 1 Corintios 12:31 nos habla de un camino más excelente y viene hablando de los dones. Viene hablando de los dones, de la profecía, y dentro de los dones el de dar, viene hablando de talentos, viene hablando de cosas que hacemos aquí en la tierra, ¿cierto? Pero luego dice, hay un camino más excelente. Y luego entra con el capítulo 13 que nos habla del amor. El amor. Hay un camino más excelente que lo que hacemos, es el amor. Y cuando analizamos bien y profundizamos bien en esta palabra, llegamos a la conclusión de, nos tenemos que hacer muchas preguntas. ¿Cuál es la fuente del amor? Jesús es la fuente del amor. Dios es amor. Hay un camino más excelente. Y yo quiero que usted piense, se lleve eso en su mente para el progreso de la prédica, porque es importante. Robert Burnett dijo, el propósito de la vida es una vida de propósito. El propósito de la vida es una vida de propósito. Escuche esto. La mente no renovada es un obstáculo para el propósito de Dios. La mente no renovada es un obstáculo para el propósito de Dios. Una mente no renovada nos impide vivir plenamente el propósito de Dios. Una mente no renovada nos impide vivir plenamente el propósito de Dios. Nos mantiene en patrones de pensamientos que son influenciados por el mundo. Una mente que no es renovada es influenciada por el mundo. Y una mente influenciada por el mundo lo que hace es alejarnos de la voluntad divina. Y Pablo exhorta nuestras vidas a que ofrezcamos nuestras vidas como sacrificios vivos, lo cual solo es posible si nuestra mente es transformada a través o por la verdad de Dios. La mente fija en lo temporal, olvida lo eterno. La mente fija en lo temporal, olvida lo eterno. El propósito, dijo Rick Warren, no es solamente una meta, sino un camino. El propósito no es solo una meta, sino un camino. Y Pablo no se limita, nos dice que el propósito no se limita a los cambios externos, sino que insiste en una transformación profunda de nuestra forma de pensar. Sin esta renovación en nuestra mente caemos en la trampa de perseguir logros momentáneos que no pueden satisfacer nuestras vidas plenamente. Usted se ha comido algo delicioso hoy y al rato tiene otra vez hambre. Le satisfizo en ese momento, pero después ya no. Nos podemos pasar toda la vida, escúcheme, nos podemos pasar toda la vida creyendo estar viviendo el propósito de Dios para nuestras vidas, pero tarde o temprano
muchos terminan dándose cuenta de que han perdido el tiempo. Han perdido el tiempo. Por eso el rey Salomón dijo al final de sus años, dijo, me he detenido a analizar la vida y de todo, y me he hartado de todo lo que y he llegado a una conclusión. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Solo hay una cosa importante: Dios. Escúchame, amado. El problema con el que se enfrenta el hombre es que algún día va a morir. Algún día va a estar cerca a la muerte. Algún día va a estar allí. Ya, espero que cuando estemos ya ancianos y llevemos años, ¿cierto? Ya hemos pasado todos los años de nuestra vida. Y cuando llegue ese momento de nuestra vida, para no ponerlo tan trágico, ¿no? Aunque algunos morirán repentinamente, pero esperemos que nosotros no, sino que lleguemos así a viejitos, si el Señor nos permite llegar a viejitos, ver todas estas cosas. Y bueno, cuando estemos muriendo, sí, en ese momento vamos a decir, y esto fue todo lo que fue. Y todo lo que hice en la vida, y esa gran casa, y el negocio, y todos los esfuerzos que hice, y los 100,000 seguidores, de los 3 millones, los 80 millones de seguidores en Instagram, ya. ¿Se imagina a Cristiano Ronaldo en este momento diciendo, ya no me da la paz? Y entonces en unos años ya el hombre va a dejar de ser sensación. ¿Y de ahí qué? ¿Se acabó la vida? ¿Qué más? Hoy viene otro tema que hicimos hace mucho tiempo, que fue el reinventarnos, ¿no? El reinventar. Pero quiero decirle algo, que muchos van a llegar a esa edad de su vida y van a decir, ¿y esto fue todo? Todos esos propósitos que emprendí perdieron significado, porque ahora me muero y nada de eso me lo voy a llevar. Y usted dirá, ¿me llevaré la satisfacción? ¿Me llevaré la satisfacción de qué? Muchos de nosotros podemos responder sin dudar a preguntas sobre nuestros motivos o metas en la vida. Por ejemplo, mis hijos son mi razón de ser. O tal vez mis padres. O tal vez casarme, como estaba diciendo al principio. O comprar una casa. O tener un buen coche. O tener una gran compañía. Ir a la universidad. Son propósitos valiosos. Son propósitos buenos. Pueden darle sentido a nuestra existencia por un tiempo. Diga conmigo, por un tiempo. Por un tiempo. Por un tiempo. Sin embargo, estos objetivos son temporales. Dígale a que está al lado, son temporales. Sacúdale y dígale, son temporales. Cójale la mano y dígale, son temporales. Pero yo quiero ver que todos hagan el ejercicio. Dígale, son temporales. Recuerda, dile, son temporales. Son temporales. Piénsalo. ¿Qué sucede con unos padres que hicieron de la eternidad, de la paternidad, el propósito de su vida cuando sus hijos se van de la casa y se casan? Piensa, ¿qué pasará con un matrimonio que centró su relación en sus hijos que ya no están? Piensa, ¿qué ocurrirá con quien decidió ser el mejor atleta cuando su cuerpo ya no pueda rendir igual? Piensa. Pablo decía que vano es, decía el apóstol Pablo. Yo tengo aquí una hermana que dice, ay, me cae gordo el apóstol Pablo. Dice que vano es el ejercicio físico, corporal. Es bueno, pero dice, es vano gastar toda la vida sin poner en prioridad. O sea, el exceso. Cuando ponemos bien eso en contexto, es el exceso, porque hay gente que solo vive para hacer deporte, pero no le entregan ni un segundo de su vida al Señor, a alimentar su vida espiritual. No estoy diciendo que no hagamos ejercicio. ¿Listo?
A menudo nos aferramos a cosas que por un tiempo nos dan sentido. Pero ¿qué pasa cuando nuestro propósito, qué pasa con nuestro propósito cuando esas cosas se acaban? Hace un año fuimos a Colombia, delicioso, no nos queríamos devolver para Estados Unidos. Por lo menos yo no, yo dije, ay, tan rico esto aquí, qué delicia. Decía yo a mi esposa, no, quedémonos, miremos esas casas en el norte, comprémonos una casa aquí, un apartamento, vendamos todo allá, Vicky. Nos traemos una platica, eso aquí son miles de millones de pesos, miles de millones. Vámonos. Y allá, y aquí hay iglesias ungidas, aquí sí hay donde, aquí la gente sí le gusta orar, no es como allá que allá no oran, ya no quieren hacer nada. Aquí sí se ve ese movimiento, ese fuego, quedémonos. Pero no es el propósito de Dios. No era en ese momento. Bueno, el punto es que nos fuimos y cuando nos fuimos como con ese sinsabor y llegamos aquí como que todo lo vimos feo. Lo primero que yo dije, uy, tan cara la comida. Yo allá con $20 invité a 6. Aquí me costó $80 un desayuno en un restaurante colombiano para allá. Apenas nos bajamos, ¡prum! Llegamos allá y las montañas, templadito, rico. Mi esposa me decía, ay, el pelo me quedó aquí beautiful. Apenas nos bajamos del avión, ¡bum! Mi vida, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, mi vida, y el pelo así, ¡pum! Las orejas, ¡pum! Todo así. Y yo, wow, yo me engordé más aquí apenas llegué. Me hinché, ¡pum! Y esa humedad y ese calor y otra vez adaptarnos, otra vez a la humedad, al calor, porque tuvimos un propósito de ir, un propósito cortico, pero mi propósito eterno es aquí. Y si yo estoy donde Dios quiere que esté en mi propósito eterno, voy a estar feliz. Pero cuando no conozco mi propósito, ven para acá, Victoria. La tengo que traer a usted porque usted sale bonita en las cámaras. Sale. Para los que no crean, ella es mi esposa, ¿no? Oiga, imagínese usted que ella es mi esposa, ¿no? Y yo estoy convencido de que es mi esposa. Me casé convencido de que es mi esposa y que voy a estar casado con ella hasta que estemos viejitos. Y vamos a ver crecer nuestros nietos y ojalá nuestros bisnietos, sorry. Ella es mi propósito. En mi matrimonio, ella y yo somos uno. Ya está dentro de mi propósito. Y ya está en todo lo que yo hago. Tiene que estar, ¿no? Imagínese que yo pongo la mirada en otra persona. ¿Sí? Un ejemplo. Sí, venga para acá, David. Juan, venga para acá. ¡Uy, un hombre! Haga cuenta que es mujer, es que no quiero traer una mujer. No es que sea mujer, pero un ejemplo que yo ponga mi mirada. Yo diga, él es mi compañía, voy a cambiar, mire, por eso es la ayuda idónea. Mi negocio. Y entonces, y es mi negocio, ¿no? Entonces mi negocio, pero ella es mi propósito, o sea, ella es parte de mi propósito. Pero yo pongo la mirada en otra cosa. Y yo empiezo a mirar para allá, y yo digo, pero es que yo necesito. ¿Cierto? Y entonces. Sí, entonces, y empiezo, y este es otro propósito. Este propósito es un propósito eterno. Este es un propósito momentáneo. Me va a ayudar, me puede ayudar. Sí, pero me aleja de mi verdadero propósito. Sí, mientras que yo puedo estar con mi verdadero propósito y yo puedo manejar esto. Listo, vamos. Vaya para allá y me ayuda a hacer eso. Recójame ahí, por favor, la guitarra. Mueva ese cablecito, por favor. Mueva ese, por favor. Tíralo para allá, por favor, ¿sí?
Gracias. ¿Te puedes sentar, por favor? Gracias. Gracias, Juan David. Yo lo usé. Yo usé. Mi negocio, yo lo uso. Mi negocio, todo lo que está, son instrumentos. Pero mi propósito va conmigo siempre. Siempre, siempre. Yo no dejo mi propósito. Pero cuando yo dejo mi propósito, vaya para allá. Ya se puede sentar, gracias. Lo vio. Dejo mi propósito se va. ¿Sí? Por irme detrás, venga para acá, hermano, otra vez. Usted que está joven, venga para acá. Esto es estamos poniendo el ejemplo de compañía, pero puede ser otra cosa. Venga para acá, vamos. Y entonces yo dejo mi propósito por pasar tiempo con esto. Y él sigue allí, pero resulta que los años pasan. Y yo te demando y me tienes que... Sí. Y entonces ella me demanda y tengo que darle la mitad, listo. Y entonces, pero resulta que los años van pasando. Y como los años van pasando, entonces yo cada vez... Y él puede estar, y si yo caigo, él también va a caer. Entonces llega un punto donde él se va. Y yo me quedo así, sin propósito, por ir detrás de un propósito momentáneo. Siéntate, por favor. Y así nos la pasamos toda la vida. Toda la vida. Aferrándonos a cosas que por un tiempo nos dan sentido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esas cosas se van? ¿Qué pasa con nuestro propósito? El propósito de Dios para nuestras vidas puede definir en detalles. No se puede definir en detalles, porque si no, no ve mi vida. No se puede definir en detalles o en etapas de la vida. El propósito de Dios para nuestras vidas es el sentido mismo de la vida. El propósito de Dios para nuestras vidas es el sentido mismo de la vida. Romanos 12 usa la palabra voluntad. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad. Y esa palabra voluntad es muy importante. Porque esa palabra verdaderamente significa en el original griego, que es la palabra detselema, significa propósito. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo es para que comprobéis cuál sea el propósito bueno de Dios. El propósito bueno de Dios. Sin Dios, toda meta humana termina con vacío. Sin Dios, toda meta humana termina con vacío. John Piper dijo, cuando entendemos el propósito de Dios, incluso lo más pequeño se vuelve significativo. Cuando entendemos el propósito de Dios, incluso lo más pequeño se vuelve significativo. ¡Qué maravilla! ¿Qué hizo Satanás con Eva en el huerto del Edén? Le dijo, hay cosas mejores. ¿Tú estás pegada de eso? Hay cosas mejores. Pero el propósito de Dios dice que con eso poquito, eso es una delicia. Y cuando estamos contentos con lo poco, entonces el Señor, somos fieles en lo poco, entonces Dios nos va a poner en lo mucho. Nos va a dar mucho. La voluntad de Dios es su propósito eterno e inmutable. Y si cambiamos por la definición de hoy, diríamos, el propósito de Dios es eterno e inmutable. Mire lo que dice Romanos 8, 28, 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y Salmos 138:8, que era lo que iba a predicar hoy, pero cambié. Jehová cumplirá su propósito en mí. El propósito de Dios, dice Charles Spurgeon, el propósito de Dios para ti siempre es mayor que cualquier propósito que tú puedas imaginar. Vamos a leerlo juntos.
El propósito de Dios para ti siempre es mayor que cualquier propósito que tú puedas imaginar. Tú te estás imaginando y diciendo, uy, es que allí va a ser, es que wow, qué delicia. No, es que esto es lo que nos merecemos, es que esto es lo que vamos a... Y Dios es el propósito de Dios para ti. Eso es lo que es mayor que cualquier otra cosa. El propósito de Dios es eterno, firme e inmutable. Es interesante que este versículo de Romanos hace referencia a un acto mental con el cual elegimos una meta, y que es ahí donde entra el juego de la mente renovada de Romanos 12. Muchos no conocen el propósito de Dios para sus vidas porque sus mentes no han sido renovadas. Entonces, como la mente no ha sido renovada, nuestra vida no es transformada. Y como nuestra mente no es transformada, no ha sido renovada, no es transformada, terminamos definiendo el propósito de Dios para nuestras vidas, viviendo la vida por los detalles, por las etapas, por los momentos, por las memorias, por los cositos, por las cositas, cosas que son como destellos, pero no son eternos. No son eternos. Las puedes acumular, todo lo que tú quieras. Acumúlalas, hazlas, chéveres, las vas a poner en un álbum, van a estar en tu Instagram, van a estar ahí las memorias para acordarte, ay, tan chévere. Pero cuando te mueras, no sirve de nada. No sirve de nada. Romanos 12 dice, así que hermanos, les ruego que por la misericordia de Dios se presenten sus cuerpos como un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo en Romanos 12 dice algo como esto: por favor, hermanos, les imploro por la misericordia de Dios que no vivan sin propósito. Eso es lo que les está diciendo. Por favor, hermanos, no vivan sin propósito. Sin propósito. Lo más triste de cualquier persona es vivir sin propósito. Y no nos vamos a cansar de repetirlo. A mi esposa y a mí el Señor nos llamó a decirle esto todos los días de su vida. De que Dios te llamó para algo, que tienes un llamado eterno en el Señor, un propósito. Y nos duele, nos molesta, nos enoja. Cuando me enojo, porque pues mi carácter, me enojo y después oro para que ya no me enoje, sino que sienta nomás pasión y amor. Pero me entristece cuando veo que la gente pierde el tiempo, que pierden el tiempo de sus vidas, están perdiendo tiempo valioso. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y a qué se está refiriendo a eso? Que nos vamos volviendo viejitos. Y hay gente que dice, no, yo disfruto la vida, paso sabroso, y ya después hay tiempo para eso. Después hay tiempo para eso, para el propósito de Dios. Porque estamos pendientes de los detalles, sin darnos cuenta de que nos estamos perdiendo de vivir realmente. El apóstol Pablo dice eso en este lugar. No se amolden a este mundo, consagren sus vidas completamente a Dios y podrán distinguir cuál es el buen propósito de Dios para sus vidas. Perfecto, completo. Ahora, ¿cómo distingo el propósito de Dios para mi vida? La renovación de la mente es el camino para descubrir el propósito de Dios. Es la renovación de la mente. Según Romanos 12, el primer paso para vivir el propósito de Dios es la renovación de nuestra mente. Es la renovación, y es una renovación que es necesaria, porque nuestras ideas naturales suelen ser influenciadas por el pecado y por la cultura del mundo. Necesitan ser renovadas.
Una mente renovada descubre el verdadero propósito. No es cualquier mente la que descubre el propósito, es una mente renovada la que descubre el propósito. Dile al que está a tu lado, dile, es una mente renovada la que descubre el propósito. A.W. Tozer dijo, Dios nunca desperdicia un momento de tu vida, todo tiene un propósito en su plan. Una mente renovada, dijo John Stott, una mente renovada es el taller donde Dios forja los instrumentos de su propósito. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Siguiendo Romanos 12. Ahí hay 3 cositas que debemos hacer para comprobar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Son sencillas. Número 1, no te conformes a este mundo. No os conforméis a este mundo significa no conformarse. O sea, no se vuelvan de la misma forma. No tomen la misma forma. No piensen igual. Una mente renovada piensa diferente. El mundo nos bombardea según el estilo, según tu estilo de vida, pero con un estilo contrario al de Dios. El momento justo cuando decidimos no amoldarnos a lo que el mundo promueve, estamos en una directa rebelión contra su influencia. El mundo romano no era tan diferente al mundo nuestro. Los creyentes en una de las ciudades más corruptas del primer siglo, ellos sabían todo, pero habían toda clase de pecado y maldad en sus vidas. Habían corrientes de pensamientos que afloraban. Ellos debían vivir en contra. Imagínense el pueblo de Dios, imagínense a Pablo y a toda esta gente viviendo en una época que era terrible como la de hoy, donde ellos tenían que vivir en contra de esa corriente si querían comprobar cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Tú quieres saber cuál es el propósito de Dios, no te puedes conformar al mundo. No está diciendo que te salgas del mundo, está diciendo que no te conformes al mundo. No pienses como el mundo, no hagas lo que ellos hacen. Con respecto a las decisiones profundas de la vida, con las cosas importantes de la vida, no pienses como ellos, no negocies como ellos negocian. Sí, y cuando dice todo esto se está refiriendo a los chantajes, a las trampas, a todas estas cosas que son pecaminosas. Dice, no lo hagas así, porque hay principios muy buenos de finanzas, pero quiero decirle, los principios de finanzas que tiene la gente del mundo los sacaron de la Biblia. No hay un principio que esta gente diga que no esté en la Biblia. La Biblia nos implora que debemos resistir las presiones del mundo. El mundo ejerce una presión sobre nuestras vidas para obligarnos a pensar como Él piensa. Y la única forma que usted y yo podemos hacer la voluntad de Dios es distinguiéndola, es dándonos cuenta y rechazándolo. Y solo podemos distinguir la voluntad de Dios si aprendemos a ver las cuestiones de la vida desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del mundo. Presentando nuestro ser a Dios todos los días. ¿Cómo? Presentando nuestro ser a Dios todos los días. Señor, ayúdame, te entrego mi vida. Ceder a las corrientes de pensamiento de este mundo es vivir sin propósito. O sea, lo primero que necesitamos hacer para poder vivir, tener una mente renovada, es no conformarnos a este mundo. O sea, en otras palabras, por favor, no haga de eso no haga de eso la palabra dogma para usted. La palabra, ¿cuál es la palabra? No hagas del mundo ni de sus enseñanzas ni de tu manual de conducta en la vida, sino lo que Dios dice. Lo que Dios dice que eso sea. No os conforméis. Número 2, transformaos. Transformaos, sencillo. Pablo llama a los creyentes a transformarse, pero esto no habla sencillamente de una manera externa de hacer las cosas.
nos habla más bien de una transformación espiritual interna que se mostrará sin duda en las acciones externas. Quiero leer algo de John Piper, póngalo allí por favor. Dice, ¿saben quién es John Piper, no? Él es un gran predicador, un escritor excelente, un nivel bien elevado. Dice, la alternativa cristiana ante la conducta inmoral y todo el sistema de pensamiento del mundo no es crear una nueva lista de comportamientos externos. En realidad, cualquier persona honesta y amable pareciera que no ama el estilo de vida del mundo. Pero esa no es la transformación a la que Pablo nos llama. Se trata de una transformación más bien interna e espiritual. No son un mundo de reglas, ni normas, ni dogmas. Es una transformación interna, espiritual, que te abre el entendimiento para tú saber qué es y qué no es. Te da un nivel, te da un valor, una valoración de las cosas que tú sabes qué hacer con respecto a las cosas. Y no dejas que el mundo te influya. Es el Espíritu de Dios dentro de ti. Transformar es la unión de dos palabras en el griego, meta y morfo. Y significan en síntesis dar forma. Dios nos quiere dar forma. Dígale a que está al lado, Dios quiere darte forma. Dios quiere transformar tu día a día, tu día a día. Que cada día nos parezcamos más a Él. Y nos surge una pregunta, ¿nos parecemos cada día más a Él? Nos parecemos, pregúntale a que está al lado, pero no le preguntes como que, ¿y usted sí se parece más a Él? No, pregúntele, ¿nos parecemos más a Él? O sea, ¿nos parecemos más a Él? El cristiano vive frustrado porque no puede ver esta transformación de inmediato. Espera que Dios lo cambie ahora, ya, en el nombre de Jesús, pastor, óreme. No quiere pasar por los procesos de la vida. Hay un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Esta transformación no sucede ya. Es una obra como, imagínese el alfarero trabajando lentamente en el barro, dándole forma. Un versículo diario. Escuche, un versículo diario hasta que puedas leer un capítulo diario entero. 5 minutos los ojos cerrados. 5 minutos de rodillas. No me sale nada, pastor, pues quédese allí 5 minutos. Con la cabeza en el piso. Dígale, Señor, te entrego mi vida. Es tuya hasta que llegues a un nivel donde el tiempo se va volando. Pero es poco a poco. Poco a poco. No lo quieres hacer. Es todo lo que está pasando. Pero si realmente quisieras ser transformado, solo te basta con tomar la decisión y decir, Señor, heme aquí, transfórmame. Transfórmame, renueva mi mente, transfórmame. Quiero ser un mejor esposo, quiero ser un mejor padre, quiero ser un buen trabajador, quiero ser un buen hijo. Ayúdame, Señor, a ser consciente de que te necesito. Ayúdame, Dios, a entender tu propósito para mi vida. Todos los días, pedírselo poco a poco. Que al final del día podamos venir a su presencia, decirle, abrir la Biblia, orar, decirle al Señor, ¿en qué mejoré hoy? Hoy me equivoqué. O sea, es diario. Eso es un análisis diario, todo el tiempo. Hay gente que me gusta, hay gente que se tiene amigos y todo, y se hablan, se preguntan, dime, ¿tú crees que yo tengo algo que tengo que cambiar? ¿Me lo puedes decir, por favor? Eso a mí me parece genial, que nosotros podamos tener ese tipo de cosas, ¿cierto? Sería chéverísimo que tú le puedas, vamos a ser vulnerables, hablar con tu esposa, ¿cierto? Con tu esposo, decirle, amor, dime, ¿tú crees que hay algo? Uno no le dice porque uno ya sabe que va a empezar como una locomotora, ¿no? Pero, hermano, dígaselo. Vamos a decir, haga un contrato con ella antes de hablar de hacer esas cosas. Dígale, amor, vamos a hablar de esto. Pero por favor, calmada. Bueno, dime, pero calmadita, porque a nosotros los hombres no nos gusta que nos digan, ¿cierto? Que somos machos, ¿no? Alfas. Los machos alfas, ¿no?
No nos gusta que nos digan nada. Y la esposa, una esposa sana, enfocada, la coge y le dice, sí, amor, mira, esto y esto. Y entonces, y cuando eso suceda, no te voy a reprochar lo que me dijiste, nada, listo. Y tú cuando te diga, no te enojes, tú simplemente dices, listo, voy a orar y le voy a pedir a Dios que me diga. Le voy a pedir a Dios que me ayude. Listo, ya se acabó. ¿No quieres hablar más del tema? Vamos a hablarlo. Y después al otro día le pregunta, bueno, ¿cómo te fue con lo que te dije? Y así. Así, mira, usted dirá, ay, qué bobada es eso. Búsquese una amiga, búsquese una persona que lo ayude, del mismo sexo, ojalá no, del mismo sexo. Si no son casados, si usted es casado con su esposo y usted no tiene esposa, busque una amiga espiritual que sea del mismo sexo, o un hombre, por favor. Mejora hoy, dile que es tiempo de mejorar. Segunda de Corintios 4:7, ya voy terminando, dice, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos de barro. Somos de barro. Sí, Dios trabaja con el barro. Trabaja con el barro. Y llega un momento donde lo tienes que romper y volverlo a hacer. ¿Te has sentido así alguna vez en tu vida? ¿Te ha tocado empezar alguna vez en tu vida? 2, 3 veces. ¿Cuántas veces sea necesario que toque empezar? Yo he hecho trabajos donde yo digo, pero no podemos empezar. Tenemos que, pues yo soy artista para que no haya necesidad de volver a empezar. Entonces, en la vida se puede uno volver artista. No remendemos. Mi trabajo es hacer trabajos que parezca que no pasó nada. ¿Sí? Y entonces uno en la vida personal vive la vida así. No, una curita, pum, no pasó nada, vamos para adelante. Camuflemos, un camouflage ahí en ese outlet del corazón, en ese speaker de cabeza que tienes. Ahí, dale, no, hay de verdad que es, y de verdad que es mejor cuando lijamos, limpiamos y lo volvemos a empezar de nuevo. Ahora sí vamos a empezar bien. Ahora sí vamos a hacerlo bien. Y si toca, toca. Cuantas veces sea necesario. Pero hermano, gracias a Dios podemos volver a empezar. Volver a empezar no es una derrota. Volver a empezar es la voz de Dios, es el llamado de Dios, es el hecho de que Dios aún no ha terminado con nosotros. Nos dio la posibilidad de volver a empezar. ¿Qué palabras tan inspiradoras estas de 2 de Corintios 4:7? Somos barro, pero el barro para convertirse en vaso debe ser aplastado, moldeado, golpeado, le tienen que echar agua, se seca. Y darle, ta. Tercero, para conocer el propósito de Dios sabemos qué no debemos hacer y sabemos qué debemos hacer. ¿Sí o no? Tenemos que saber qué hacer y qué no hacer. Y lo último es renovar nuestra mente, de lo cual no voy a profundizar porque ya no tengo tiempo. ¿Qué pasa con la mente humana? Hijo, ¿puedes por favor, guitarration? ¿Qué pasa con la gente humana? ¿Por qué nuestras mentes necesitan ser renovadas? ¿Y cómo es que esta renovación sucede? ¿Y cómo podemos buscar y disfrutar de esta renovación? Son preguntas que encuentran un problema. Y es el problema de nuestras mentes. Y al que está al lado. En ese coco que tienes ahí, hay un problema. Hay un problema. No es que hay no hay un problema en ti, no. Estamos hablando, tú me entiendes, hombre. El problema de nuestras mentes. ¿Sabe cuál es el problema de nuestras mentes? Le voy a decir cuál es el problema de su mente y de nuestra mente. Que muchos piensan que el único problema de la mente humana es que no tiene acceso a todo el conocimiento que necesita. ¿Lo repito? El problema de la mente es que muchos piensan que el único problema que tienes es la falta o el no tener acceso
a todo el conocimiento que necesites. Así que entonces hacemos de la educación algo que se vuelva como el gran instrumento para alcanzar la redención en la vida social. Si las personas simplemente tuvieran más educación, esto es lo que dijeron en Cuba, ¿no? Lo que están diciendo en Venezuela. No, en Venezuela creo que ni están diciendo eso, ¿no? Que con maburro que van a decir eso. Pero en Colombia ahora también, educación. Hemos bajado, perdón, tengo que meter esto. Hemos bajado el nivel de delincuencia en nuestro país porque dejamos de llamar delincuentes a los que eran delincuentes. En otras palabras, le cambió el nombre a robar teléfonos por adquirir una posesión telefónica de otra persona. ¿Qué es? Dios bendiga a nuestro país y Dios bendiga a Petro. Padre, bendícelo. El problema de nuestras mentes es creer que se necesita más educación. Que si hay más educación, entonces la mente no va a inventar estafas elaboradas. Que si hay más educación, entonces la gente no va a ser terrorista. Que si no hay educación, entonces no va a haber robo. Que si hay educación, entonces no va a haber manipulación, no va a haber grosería. No, ¿sabe qué es lo que pasa con la educación? Que es buena, no sé lo que sea mala. Pero ¿sabe qué pasa con la educación cuando tú crees que es la única forma para transformar y renovar tu mente? Que la educación se convierte simplemente en esto. Mire, utilizarás tu mente para inventar estafas más elaboradas. Utilizarás el conocimiento para hacer complots terroristas sofisticados, para hacer complejos esquemas para la malversación de bienes. Y usarás el conocimiento para manipular las masas con palabras más elocuentes. Eso va a suceder con el conocimiento, porque realmente la transformación y la renovación de nuestra mente comienza por el Espíritu. Comienza como una obra soberana, sobrenatural y poderosa de Dios en el Espíritu, en nuestro espíritu, cuando Él viene a nuestras vidas y comienza a hacer esa transformación por medio de su palabra. Efesios 4:23, Pablo utiliza una frase que es impactante y también la usa y es congruente con Romanos 12:2. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovados en el espíritu. No es conocimiento, mi amado. No son solo palabras lo que yo quiero que usted se lleve en su corazón. Es una transformación interna. Solo con una mente renovada podemos vivir plenamente el propósito eterno para el cual fuimos creados. Póngase de pie, por favor. Dios formó. Pon allí, por favor. La última, ¿no hay? Dios formó nuestras mentes no solo para razonar, sino para alinearse con su propósito eterno. Que vivamos para reflejar su amor, su verdad y su gloria. Una mente renovada por Él es instrumento de paz, sabiduría y servicio, guiada no por el ego, sino por el llamado divino de ser luz en el mundo y cumplir con el diseño para el cual fuimos creados. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Tú no nos creaste nuestras mentes para que se conformen a lo común, sino para que sean renovadas y alineadas con tu propósito eterno. Tú nos has llamado a pensar con visión, a amar con intención y a vivir con propósito. Un propósito que trasciende lo personal. No fuimos diseñados para quedarnos estancados en pensamientos vacíos,
sino para ser instrumentos de tu sabiduría, de tu paz, de tu transformación. Así que hoy le pido al Señor que tú puedas renovar tu mente. Renueva tu mente, eleva tu pensamiento y atrévete a vivir en el centro de la voluntad de Dios, donde tu vida deja de ser solo tuya y se convierte en parte de algo más grande. Le quiero repetir esto último. Atrévete a vivir en el centro de la voluntad de Dios, donde tu vida deja de ser solo tuya y se convierte en parte de algo mucho más grande que tú. El propósito de Dios está más allá y es mucho más grande que tú y que yo. Padre, abre mis ojos y ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, amado Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pon tu mano en tu cabeza, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, renueva mi mente, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor. Ayúdame, Señor, a entender, a ver tu propósito para mi vida, Señor. A no perder el tiempo en las cosas terrenales, temporales, de ahora, de mañana, de un segundo, que se van, vienen, se van, vienen, se van, vienen y se van. Más bien a poner mi mirada en lo eterno, a girar, que todo gire alrededor de ti en mi vida, amado Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y en esta tarde, Dios, yo te pido que hagas libres a tu iglesia. Haz libre a tu iglesia para que tu iglesia pueda ver tu propósito eterno y deje de perder el tiempo en las cosas que no sirven para nada, o perder tiempo en cosas que son añadiduras, no el propósito de su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, que podamos entender que todas esas cosas que tenemos, que podamos tener en la vida, son un regalo que tú nos das, que vienen en nuestra vida cuando vivimos en tu propósito, amado Señor. Que todo eso que nos gusta como el propósito de la vida, Señor, se convierta en las cosas triviales de la vida, y tú te conviertas, amado Señor, en mi propósito eterno, en la convicción de mi vida, en buscarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, y enséñame, Dios. Enséñame a ver, enséñame a verte a ti en el propósito, Señor, de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Mira que está a tu lado, abrázalo y dile: deja de perder el tiempo, vamos a vivir en el propósito de Dios. Dios no te trajo de tu país a venir a vivir a los Estados Unidos a vivir igual. No, a buscar un sueño, el sueño americano. A eso no te trajo Dios, a vivir aquí. No, te trajo para cumplir un propósito, para hacer cosas hermosas, para impactar vidas, para transformar vidas, para llegar a los corazones de vida. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. El propósito eterno. Tu propósito eterno, que cuando mueras, ahí está. Ahí sigue. Ahí sigue tu propósito eterno. Cuando yo me muera, nos muramos y nos vamos, hay un legado. Cuando lleguemos allá al cielo, vamos a ver a todas las personas. No vas a ver ni el jet ski, ni el barco, ni la Toyota, ni el RV, ni la playa. Nada de eso vas a ver. Solo vas a ver las almas. Solo vas a ver eso que sembraste para el lugar, para la eternidad, no para lo temporal. Dios te bendiga. Buen día. Una semana bendecida para todos.